Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, debido a que yo soy tutor de algunos estudiantes que actualmente ya son doctoras. La semana pasada sustentaron la tesis y ya son doctoras, fíjese. La que menor nota sacó 91, la otra sacó 94. Chévere. Sustentación de tesis, chéverísimo. Pero también fui miembro del tribunal, ¿no? Y obviamente déjeme decirle, el día miércoles y jueves fue con ustedes. El jueves no pude revisar el libro de Purves. Con ustedes fue que no pude revisar el libro de Purves, o ya revisamos los 3 capítulos de Purves relacionados con las funciones ejecutivas, relacionados con la atención y relacionados con la conciencia. Pregunto. Déjenme ver, voy a traer mi cuaderno. Pregunto. Creo que ya con ustedes ya vimos eso, ¿no? Sí lo hicimos la clase con ustedes. Ustedes fueron de los pocos. Lo otro tengo que avanzar entonces. Bueno, entonces vamos a trabajar aprendizaje, como habíamos dicho la clase pasada. Y habíamos quedado el lunes 11 de octubre la lección. Ok. Nosotros vamos a avanzar esta semana. Con ustedes tengo clase el lunes y el jueves, por lo tanto sí tenemos clase con ustedes 2 veces en esta semana. Voy a trabajar aprendizaje en esta clase, y en la próxima vamos a ver el siguiente capítulo de memoria, de tal manera que avanzamos hasta memoria, y esa lección vamos a tomar el día lunes. Lección de media hora máximo, incluida la retroalimentación. En 20 minutos dan la lección fácil, en 10 minutos restantes hacemos la retroalimentación, de tal manera que tenemos 1 hora para seguir dando clases, ¿no? ¿Alguna pregunta? Aprovechen el feriado para dar una vueltita por el libro de Purves y el libro de Psicología Médica de Darío Méndez, que son 2 libros nada más que estamos trabajando por ahora, ¿no? Sí, la lección avanza hasta el día jueves. Todo lo que veamos hasta el día jueves queda para la lección. Correcto. Eso ya lo dijimos. No sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguna inquietud. Estuve en la facultad después de un año quizás de haber estado ausente por ahí. Creo que hace un par de meses me dio una vuelta por ahí muy rápida, pero ahora vi que estaba todo cambiado. Están construyendo nuevos edificios, ya están construidos, mejor dicho. Hay unos edificios de lujo ahí que están, odontología, y hay 2 más que están ahí. Caramba. Cada día hay más en esa universidad, ¿no? Y cada vez más estudiantes, todo, ¿no? Esa universidad sin duda alguna va para arriba, ya está arriba y va a seguir más arriba, sin duda alguna, ¿no? Y es la única, aparte de Mercedes-Benz, es el único lugar donde cobran más y viene más gente a comprar. Mercedes-Benz, sí saben la historia de Mercedes-Benz, ¿no? Cuando subieron los precios para atraer más gente y tuvieron más compradores, Mercedes-Benz. Los demás carros no hacen eso, las demás marcas no hacen eso. La UE también hace eso, sube los precios y van más estudiantes. Eso está bueno.
Entonces, bueno, vamos continuando. Veamos cómo estamos por acá. Ya hemos hablado de electroencefalograma, los ritmos cerebrales, eso está en conciencia en relación a los ritmos, así mismo se llama cerebrales de Purves, sistema propioceptivo. Vamos a ver ahora aprendizaje. Bajando ok. Vamos desde la psicología médica al cerebro, para después volver del cerebro a la conducta. Eso es uno de los objetivos de esta materia, ¿no? Aprendizaje, bueno, quiero decir tres cosas antes de empezar esta materia en sí. En primer lugar, nosotros hablamos de aprendizaje y la gente cree, y estoy seguro que ustedes lo creen, que aprendizaje es sinónimo de escuela, colegio, universidad. Por supuesto que ahí se estudia y se aprende, por supuesto que sí. Y actualmente es casi imprescindible, ¿verdad? Sin embargo, aprendizaje es un término que, al igual que la nutrición, el sueño y cualquier función básica, es inherente al ser humano. Nosotros no solamente aprendemos en la universidad, en el colegio, en la escuela, no solamente allí, sino en cada parte y en cada momento de la vida. Así de sencillo. Hablando de una manera general, el aprendizaje es consustancial a la vida humana. Por supuesto que el aprendizaje en el plano académico consiste en unas evaluaciones, resultados, en unas notas que demuestran que el estudiante ha, en primer lugar, la asistencia, asistió y en segundo lugar, adquirió conocimientos mínimos indispensables. Más allá de eso, el aprendizaje sirve para lo que realmente es, adaptarse a la vida. Y no solamente eso, el hombre inteligente transforma el medio ambiente, no solamente que se adapta, sino que transforma el medio ambiente. Y para eso nosotros aprendemos. Si nosotros vamos a hablar de medicina en las diferentes especialidades para ayudar a las personas, para dar un servicio, la persona tiene un problema médico, el especialista le resuelve ese problema. Y ahí estamos hablando de un producto de aprendizaje de ese especialista, ¿verdad? Por lo tanto, en primer lugar, que quede bien claro que aprendizaje es toda la vida. Que ustedes digan que el aprendizaje en la universidad es el más importante, sí, no hay duda. Eso nos sirve para el título y para la carrera.
alrededor de eso, al mismo tiempo, hay otros aprendizajes que también son tanto o más importantes. ¿Sí? Estaba leyendo en una revista de un profesional que en son de queja incluso, decía que él había sido escolta de la bandera. El porta estandarte, perdón, no era escolta, sino porta estandarte. Y durante el colegio, todos los años fue porta estandarte de la bandera. Y como ustedes saben, en el colegio le dan la bandera en los desfiles al que mejor nota tiene. Todos los años él llevaba la bandera. Sin embargo, él reconoce que cuando en el plano profesional hubo otros compañeros de él que triunfaron en la vida profesional más que él. Y él decía, me hubiera gustado, tomando en cuenta la experiencia que he tenido, me hubiera gustado mejor sacar menos nota. Es decir, aprender bien, pero no necesariamente ser escolta, ni siquiera escolta, ni porte estandarte. Y aprender cosas como, por ejemplo, relaciones humanas, capacidad de liderazgo. Son cosas que se aprenden. Y que eso les ha servido más a mis compañeros que sacaban menos notas que yo para escalar posiciones o para tener éxito en sus consultorios. Y entonces eso es. En segundo punto, un aprendizaje verdadero es un aprendizaje integral. Es decir, si ustedes piensan que solamente sabiendo medicina y sacando 100 sobre 100 o 10 sobre 10 en cualquier examen que le ponga adelante, eso es lo único que vale, pues no es así. Dejando claro que sacar buena nota en un examen, llámese STEP o llámese MIR o lo que sea, obviamente que es algo extraordinario y eso hay que puesto. Pero junto con eso, también es necesario aprender otras habilidades y otras competencias. Hay un dicho que dice, el que sabe medicina y solo sabe medicina, ni medicina sabe. O sea, hay que tener un aprendizaje integral, ¿sí? Conocimiento de la vida humana, conocimiento de los afectos, trabajo de liderazgo, saber cómo liderar algo, cómo presentar un proyecto, cómo innovar, relaciones interpersonales, inteligencia emocional, una serie de cosas que tenemos que aprender. En la vida se necesita eso, tanto como aprender técnicas quirúrgicas en el caso de un cirujano, o cualquier técnica psicoterapéutica en caso de un psiquiatra, o aprender el dominio de los fármacos de determinada especialidad. Estamos de acuerdo, pero el segundo punto es que si es un aprendizaje integral, tomando en cuenta todo, ahí vale realmente el aprendizaje, y realmente ahí se llama aprendizaje. El reduccionismo y solamente trabajar un solo punto reducido, valga la redundancia, eso no es aprendizaje. ¿Sí? Hay un dicho que, bueno, hay una anécdota, mejor dicho, no es un dicho, perdón, que hay una anécdota que era verdadera, fue verdadera. Resulta que fueron 4 científicos al río Amazonas y entonces los científicos tuvieron que navegar en el río y para eso llegaron a un pueblo de indígenas nativos y fueron con el ánimo de contratar una canoa, una embarcación y un nativo que remara. Entonces se subieron los 4 científicos y el nativo, pues, y se fueron por el río. El río Amazonas lleno de pirañas, de boas y constrictoras y un pocotón de animalitos ahí que hay.
De tal forma que la canoa era un elemento indispensable, ¿no? Y cuando estaban navegando por ahí, le preguntaban al indígena, ¿y usted sabe leer? No. ¿Usted sabe multiplicar? No. ¿Usted sabe sumar? No. ¿Usted sabe lo que es una computadora? Nunca la he visto. Entonces los científicos decían, qué barbaridad. Este fósil de aquí, ¿no? Es un fósil, ¿no? Un hombre que ha quedado atrasado como 1000 años en la evolución, ¿no? Ahora todo el mundo sabe leer y escribir, sabe de filosofía, sabe manejar una computadora, pero este señor ni siquiera... Bueno, surgió un problema, una tormenta, y la canoa se volcó. Y ahí el indígena que estaba en el agua dice, ¿ustedes saben nadar? Ninguno sabía nadar y todos se murieron. El indígena se salvó. Se salvó el que no sabía leer y escribir, que ni siquiera sabía de computación, no sabía otro idioma ni nada por el estilo. Eso da la idea de que si usted no tiene un aprendizaje integral, no tiene aprendizaje. El tercer punto, el aprendizaje tiene que ser para algo bueno, para que sirva a la humanidad, para que sirva a los demás. ¿De qué sirve que usted tenga un saber que no lo sepa utilizar para el beneficio de los demás? Nada. Usted se convertirá en un erudito nada más, pero eso no... Yo prefiero un técnico sencillo que sepa, por ejemplo, curar heridas, que otra persona que me venga a hablar de teorías y teorías y teorías, pero no haga nada. Eso es algo... El aprendizaje tiene que tener un afán práctico positivo, de ayuda, porque hay aprendizajes malos también, que sirven para dañar a la gente. El ejemplo claro, el ángel de la muerte, un médico brillante, el doctor Joseph Mengele. Pero ¿para qué era bueno? Para hacer experimentos aberrantes, totalmente monstruosos, que mataba a la gente. Ese tipo de aprendizaje, de saber que él cultivaba un saber totalmente negativo, contrario a la vida humana, eso es lo que nosotros estamos en contra. ¿Sí? La teoría del VIH y el virus, pero sobre todo el COVID-19, fueron virus que se escaparon de los laboratorios. Puede ser verdad. Existen laboratorios que ciertos gobiernos de las potencias, en su afán de tener una supremacía en diferentes tipos de guerra, la guerra bacteriológica es una de ellas, constantemente están investigando sobre virus. Y este virus se escapa, entre comillas, y se produce problemas. Ese tipo de aprendizaje negativo, ese hay que evitar. Nosotros en este caso estamos aprendiendo cosas positivas que nos permiten entender la psique humana y ayudar a la persona en base a eso, lo cual está dentro de lo que nosotros decimos un verdadero aprendizaje. Bueno, y finalmente el aprendizaje es un cambio. Existen 3 tipos de cambio. Los 2 primeros no son realmente cambios. El tercero sí es el cambio. El primero es aprenderse de memoria algo, como una especie de poema que usted lo repite de memoria y nada más. Se puede hacer ese tipo de aprendizaje. Usted repite algo, pero realmente no lo entiende. Ese es un punto importante de tomar en cuenta. En segundo lugar, usted aprende algo y lo olvida enseguida. ¿Sí? Personas que empollan exámenes para pasar el examen con buena nota, pero después, usted le pregunta después de una semana, no digamos después de un mes o de un año, después de una semana, si le ha quedado algo al respecto y dicen, yo no me acuerdo. Más aún uno le pregunta, oiga, ¿y ustedes estudiaron tal cosa? No.
El profesor no le enseñó eso. No, no, no. Ahí está. Eso no es aprendizaje. El verdadero aprendizaje es el tercero, el cambio a largo plazo. Ese. El tercer tipo de aprendizaje es un aprendizaje proteico, porque se modifican las proteínas del interior de las células. Y ahí nosotros hablamos de verdadero cambio. Lo otro es superficial. Un barniz de conocimiento que rápidamente se desaparece. Pero en cambio lo otro no. Entonces, el verdadero aprendizaje es aquel que se mantiene después de haber olvidado. Nosotros tenemos lo que se llama experiencia, el aprendizaje de errores. Por lo general la experiencia está dada por errores en los cuales hemos tenido suerte y lo hemos pasado. Sin embargo, la impronta, el manejar el problema, nos quedó de aprendizaje, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces del aprendizaje que está, no es el aprendizaje cognoscitivo el que vamos a hablar en este capítulo. En el libro no habla del cognoscitivo, que es el que estamos en este momento haciendo uso mediante la función abstracta del cerebro, que a partir de los 11 años, de acuerdo a la evolución cognoscitiva de Jean Piaget, adquirimos la inteligencia abstracta, que es la inteligencia que vamos desarrollando en la vida adulta. En esta fase nosotros estudiamos cognitivamente, pero aquí vamos a hablar de un aprendizaje que es de todos los días, cada minuto, el condicionamiento. Alguna vez yo hablé sobre o pregunté a alguien, no sé si en este grupo, si él consideraba que nosotros teníamos libertad. Y claro, todo el mundo decía, yo tengo libertad. Y analizando el punto, lo que dice el libro de Purves, el cerebro constantemente produce, en el caso del cíngulo, a través de la presión del sistema límbico, los deseos, las pasiones, las motivaciones, amígdala, sistema límbico. El sistema límbico, dentro del sistema límbico, elementos poderosos es la amígdala, el sistema del hipocampo con la memoria, el lóbulo temporal. Todo eso trabaja para ir al cíngulo y ver si es que es posible conseguir lo que uno quiere. Ver si es posible gozar de algo o sacarle provecho a algo. O evadir un problema o evadir una responsabilidad. Todo eso está dentro del cíngulo. En esa corteza nosotros recibimos por un lado la presión del estado de ánimo, de la animosidad, podría decirse la motivación, la afectividad, y por el lado de la parte del lóbulo frontal, lo racional, lo que nos conviene. Y ahí empieza una de las conjugaciones del pensamiento y de la voluntad humana, la ambivalencia de que quiero una cosa y quiero otra cosa a la vez, los conflictos, ¿sí? Todo eso vamos a desbrozar un poco con este aprendizaje que se basa en el aprendizaje del condicionamiento. Nosotros constantemente estamos aprendiendo condicionadamente, es decir, constantemente estamos siendo condicionados y en la mayor parte de los casos no nos damos cuenta. Tal vez después de esta clase ustedes se van a dar cuenta de esto. Entonces, empezamos con el condicionamiento clásico, que ya lo introdujimos en la clase hace unas 4 o 5 clases atrás, cuando hablamos de Pablo, ¿no? Ahí tenemos una foto de las tantas. Hay un museo en la ciudad de San Petersburgo, donde él trabajó y vivió, y realmente vale la pena, pues, viajar para allá para solamente conocer ese museo.
En 1889, Pablo demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros, que tuvo gran desarrollo en las diversas escuelas. Todavía existe la escuela reflexológica rusa, muy avanzada. Ahí está el condicionamiento clásico, y esto lo pasamos rápido, ya lo hemos estudiado. Y ahí tenemos, antes del condicionamiento, la campana, el sonido de la campana no producía respuesta porque es un estímulo neutro. Pero la presencia de la comida, en este caso un filete de carne, producía salivación en el perro. Eso está de... Entonces la comida es un estímulo no condicionado, no hay necesidad de condicionarlo o no hay necesidad de entrenar a un animal para que salive frente a un trozo de carne. Ve el trozo de carne y empieza a salivar automáticamente. Eso es un instinto, el instinto de nutrición. El condicionamiento clásico se basa en los instintos del ser humano. Durante el condicionamiento, la idea es la asociación que se produce entre... A ver, está mal aquí. Entre la campana presentada con la comida. Sonido de la campana, se presenta la comida y se produce la salivación, pero la salivación es dada primero por la comida. Después de un tiempo de frecuencia, se sigue presentando la campana, después la comida, en forma coincidental, en forma al mismo tiempo, digamos, se presenta la campana, después la comida, entonces el sistema nervioso asocia y ya solamente después del condicionamiento el sonido de la campana es suficiente para producir salivación. Eso ya lo hemos explicado. Y esto tiene como consecuencia aplicaciones en la vida humana que la clase pasada nosotros vimos, ¿sí? Por ejemplo, en base a este condicionamiento, Watson, en la primera década del siglo XX, presentó el famoso caso Albert, el niño lactante al cual le implantó una fobia a los ratones blancos. En medicina, como dije en ese momento, es muy meritorio el que un médico demuestre la patogenia de una enfermedad. En este caso, nosotros no podemos hablar de patogenia, ya que patogenia es un término para la parte patológica de la célula. Acá no existe célula, no existe órgano, ¿sí? La parte mental es diferente. Sin embargo, se puede afirmar que la explicación que dio el doctor Watson de cómo se formó la fobia mediante la explicación del condicionamiento ha servido para darnos cuenta de cómo se producen las fobias en el ser humano, un condicionamiento, sin que él se dé cuenta. Mire usted, nosotros podemos tener fobia a ciertos objetos o situaciones y no lo sabemos. Hasta que tocamos ese objeto y ahí nos damos cuenta que tenemos fobia. Eso está descrito en los libros de texto. Y eso me ha pasado a mí en los consultorios cuando van, siempre lo he repetido, personas maduras, mayores de 70, 80 años, que el hijo los pide. El hijo emigró a Estados Unidos y le hace la petition, entonces la pide, tiene que viajar en avión y ahí a los 70 años se dan cuenta que tienen fobia a viajar en avión. Así de sencillo. Siempre, por supuesto que siempre, al estilo ecuatoriano, pues les toca viajar el lunes y al último dejan el asunto para ir a donde un psiquiatra. Dice, vamos a donde un psiquiatra para ver si nos ayuda. Y por lo general van un viernes a la consulta. Mire, doctor, mi mamá lo ha pedido mi hermano que está allá, ella tiene que viajar en avión.
y le da miedo viajar. En este momento le da ansiedad solamente pensar viajar en avión. Eso se llama ansiedad anticipatoria. ¿Sí? El sujeto sabe que va a ir y le da un horror. No quiere, no, él no se ve dentro del avión para nada. No, no, no. Aquí nada que ver. Sin embargo, tiene que viajar. No queda otra. Y hay gente que ha evitado eso y no se da cuenta inconscientemente. Por ejemplo, personas que dicen, uy, 10º piso, no, no, no me gusta, muy elevado, no me gustan los rascacielos, pero no dicen, tengo miedo a los ascensores. Ojo. Ellos mismos se engañan. Ellos mismos no se dan cuenta. Y entonces ahí estamos hablando de una fobia que dirige o mal dirige su vida. Le evita el problema, pero también le evita oportunidades. En estos tiempos que le digan a uno, ¿sabe qué? Usted va a ser queremos una persona dinámica que sea vendedor y que vaya a llevar productos para exponerlos y sea un broker de ciudad en ciudad. Usted va a viajar a Quito, después va a viajar a Cuenca, después va a viajar a Guayaquil, usted va a estar en las tres y va a viajar a la Tacunga, donde hay aeropuerto y todo lo demás, y va a viajar por aquí y por allá. Sí, pero si no le gusta viajar en avión, dice, a mí no me gusta viajar en avión. Y ese no me gusta encierra el problema que estamos hablando acá, la fobia. ¿Cómo se forma la fobia? Por medio de un condicionamiento que ya lo explicamos en la clase pasada. También se forman fobias. La fobia de la niña que no quería Santander, no quería el mar, no le gustaba ni el agua, fobia al agua, debido a que tuvo el percance de haberse caído en el agua. Eso es típico. Tenemos percances que nos ha pasado en la primera infancia, de la cual no tenemos memoria, pero sí está en la amígdala. Ahí está el problema de la memoria afectiva. ¿Sí? Entonces tenemos condicionamiento aplicado a la vida real y luego viene el condicionamiento operante, llamado también instrumental. ¿Sí? El condicionamiento operante o instrumental. Ya hemos hablado del estudio de Pablo, los conceptos clave en el condicionamiento clásico lo hemos hablado. Eso está en el capítulo del libro guía de psicología médica. Los principales elementos del condicionamiento clásico es estímulo no condicionado, estímulo condicionado, respuesta no condicionada, respuesta condicionada. La adquisición, que es la asociación de los dos estímulos, condicionado e incondicionado. La generalización, ya eso se demostró con en el caso Albert. El niño no solamente desarrolló fobia a los ratones blancos, sino a cualquier objeto que se le parezca, a un perro blanco o un abrigo de color blanco. Eso es importante. La discriminación es un elemento que nos faltaba precisar. El estímulo condicionado queda discriminado por el sistema nervioso. Es decir, como decía Pablo, que también está en su trabajo, él hacía sonar una campanilla, una determinada campanilla con determinado sonido. Y eso se producía salivación, porque ese sonido con esa campanilla, con ese sonido, estaba relacionado con el estímulo no condicionado, es decir, con la carne. Pero también él hizo funcionar otro tipo de campanillas, otro tipo de timbres, otro tipo. Entonces ahí el individuo, el perro, no reaccionaba con salivación, siendo también un sonido de campana, la misma campana, pero de otra manera no reacciona al sujeto. Por ejemplo, rara vez un jugador de fútbol confunde el silbato de él con el silbato del público, rara vez. El silbato el jugador de fútbol en los primeros instantes discrimina bien el sonido del silbato del referí. Y eso es importante porque forma parte del juego. De la misma manera que una mujer
madre se acuesta a dormir con el hijo al lado y pueden sonar truenos, relámpagos y sonidos en la casa que no se despierta para nada, duerme profundamente. Pero apenas el hijo infante, su hijo infante, emite algún ruido, inmediatamente la mujer se despierta. Fíjense. Ahí estamos hablando de una discriminación. De todos los ruidos no la despiertan para nada, pero un pequeño ruido del niño la despierta. Eso es discriminación. Y ese estímulo no condicionado lo toma en cuenta bien el sistema nervioso para reaccionar de una manera, también la respuesta no condicionada, ¿no? La extinción, después de un tiempo Pablo también demostró eso. Primero, la asociación, es decir, la adquisición del estímulo no condicionado, es decir, estímulo no condicionado, estímulo condicionado. Se retira el estímulo no condicionado a la carne y solamente queda la campanilla que al emitir el sonido produce salivación. Después de un tiempo de usar frecuentemente esa campanilla, la respuesta a la salivación se va extinguiendo porque el sistema nervioso, el perro, se da cuenta de que el sonido de la campanilla no trae ninguna comida. ¿Sí? Y se va extinguiendo. Por eso es que en el manejo del ser humano, estamos hablando en el ámbito laboral o lo que sea, los refuerzos deben presentarse de una manera con cierta frecuencia. ¿Sí? Y eso también lo demostró Pavlov. La campanilla con el tiempo se va extinguiendo su poder y ya llega un momento en que suena la campanilla, el perro ya no saliva porque ya sabe que la campanilla no se acompaña de la comida. Nuevamente se hace la asociación, se presenta la campanilla y después viene la comida y otra vez puede haber de hecho hay una recuperación de esa relación, ¿no? Bueno, esto se ha utilizado muchísimo para, por ejemplo, hacer contracondicionamientos. Muy importante para hacer contracondicionamientos en personas consumidores de drogas, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer contracondicionamiento se hace un cambio geográfico. En vez de estar con los mismos amigos, el mismo círculo que fuman droga, que vaya al club donde hay alguien que le da droga, que vende drogas, porque los pushers están en todas partes, ¿no? La gente dice que los pushers, bueno, el imaginario popular es que el pusher está en el suburbio o que está por allá por el Guasmo. Y la gente va a comprarle allá en esos bajos fondos, va a conseguir droga. Eso es una concepción totalmente errada del problema de la drogadicción. Pushers, personas que están vendiendo la droga, existe en todo tipo de barrio, desde los altos, muy altos, hasta los más bajos. Por supuesto que en los barrios bajos existirá más. Pero claro, en el barrio bajo del Guasmo venderán un sobre de H a 40 centavos. En cambio, allá en Pelucolandia, pues ya vale mucho más. Pero en todas partes hay. Y entonces, para el manejo de la situación a largo plazo de un drogadicto, debemos evitar todos esos refuerzos. Pushers, los codependientes en la familia también son factores que hacen que el individuo mantenga o empeore su dependencia a la droga. Todo eso hay que cambiar y eso es contracondicionamiento, ¿no? Son aplicaciones clínicas que nosotros hemos hablado ya un poco y de ahí entramos al condicionamiento operante o instrumental. Bueno, Thorndike fue
el primero que habló del condicionamiento instrumental, ¿sí? Y formuló la ley del efecto, es decir, estímulo-respuesta, que posteriormente tomó el condicionamiento, el conductismo. El conductismo se lo conocía como estímulo-respuesta, ¿sí? Vamos a poner aquí está. En base a este conducta operante, se afianzó el conductismo con el eslogan estímulo-respuesta. Estímulo-respuesta. Ahí venían, el caso es que, por ejemplo, si la respuesta era placentera, el individuo le gustaba ese resultado, la repetía. En caso de que no le gustaba, no la repetía. Más aún, si la respuesta y las consecuencias de la respuesta era un castigo, peor todavía, no quería después el individuo saber nada de eso. A eso se llama conductismo. Obviamente introducido posteriormente por Skinner, que fue y sigue siendo uno de los más grandes psicólogos. Skinner. Interesante. Skinner, conductismo en base al conducta operante. Conducta operante o conducta instrumental. Conductismo operante o conducta instrumental. El experimento del gato con una palanca. El gato no puede salir de una jaula. Hay una palanca ahí y en el momento que él accidentalmente toca la palanca y se abre la puerta, él aprende, después de varios intentos, a salir de la jaula. Eso es conducta operante, es decir, tiene un instrumento que le ayuda a abrir la puerta. Y lo aprende con un determinado número de ensayos. Acá abajo está a la izquierda, hay un gráfico. Al principio, miren ustedes, 150 ensayos, después menos de 50, después sube a 80 y otra vez baja. Y a medida que va repitiendo, va bajando el número de ensayos hasta que prácticamente al final, él ya no ensaya, sino que va directamente a la palanca y abre la puerta. Ahí tenemos un ejemplo de condicionamiento instrumental. Entonces tenemos el caso del condicionamiento operante o instrumental. Hay muchos instrumentos que nos condicionan. El sistema social es un condicionamiento muy poderoso. El sistema social tiene jerarquías y tiene recompensas. De hecho, ustedes están dentro del condicionamiento social, que es otro tipo de condicionamiento, en la cual ustedes estudian medicina y reciben el título de médico y tienen otro estatus. Todo eso es condicionamiento social, que es una variante más sofisticada del condicionamiento operante o instrumental, mediante instrumentos que la sociedad pone para el manejo de la gente. Existe conducta resultante o respuesta, existen reforzadores, una respuesta que lleva a gratificaciones es un reforzador, los estímulos también son discriminativos, ¿sí? Y ahí viene el asunto de la acción cognitiva del sujeto. Por esa razón, nosotros, volviendo aquí, ya hablamos del sistema afectivo. Entonces, el conductismo, influenciado por el cognitivismo, actualmente habla de estímulo, organismo
respuesta. Todo estímulo pasa por un organismo, es decir, por el cerebro, por un sistema límbico. Y dependiendo de eso viene la respuesta. ¿Sí? No es que la respuesta viene directamente del estímulo, ya no se considera así, por la lógica razón. Cada cerebro es diferente y cada cerebro está estructurado de acuerdo a la cultura en donde vive, donde se ha desarrollado. Por eso yo me acuerdo que en la primera, el test de Wise, el test de inteligencia, que se lo maneja con tiempo, porque el factor tiempo es un factor decidor de la inteligencia, el tiempo. La persona que resuelva problemas en menor tiempo, en más corto tiempo, es más inteligente. Y por ejemplo, se hacen preguntas, y hay una pregunta, había una pregunta en el test de Wechsler, el original, el 1, Wechsler 1, que yo le estudié cuando estuve en la facultad en la Escuela de Psicología Clínica de la Universidad Católica. Exactamente, bueno, psicometría es una de las materias fuertes de psicología. Y de hecho yo fui a estudiar psicología. Una de las razones por las que le fui a estudiar psicología son los test psicológicos. A mí me apasiona los test psicológicos. Si a mí me hablan de test psicológico, como que estoy hablando para ustedes de fútbol, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en el Wechsler 1 había una pregunta que dice, si usted encuentra una billetera con $500 y adentro está la tarjeta de identificación, ¿qué haría usted? La respuesta es, mediante la tarjeta de identificación averiguaría la dirección del individuo y le mandaría por correo, pues le devolvería por correo la cartera. Ustedes saben que en Estados Unidos el correo americano es bien seguro y todo el mundo lo utiliza porque es seguro y rápido, ¿no? Entonces la respuesta era esa. Ese es un test que en esa época, el test fue ideado en los años 1950 por David Wechsler, un test de inteligencia. Esa pregunta y todas esas preguntas del test estaban ideadas para un individuo promedio de clase media de los Estados Unidos. De Guayaquil, pues. Imagínense por donde yo vivo que alguien encuentre una cartera con $500 en este tiempo de crisis. ¿Usted cree que ese individuo va a enviar la cartera a la dirección del dueño? ¿Ustedes creen? ¿Quién cree eso? No, pues. Ustedes sí, pues $500. Entonces la mandan, se la devuelven enseguida, ¿no? Pero en cambio, con $500, una gente vive, a ver, come un par de meses con esa plata, por favor, si no es más. Todo, ay, caramba, $500. Pero ni pensarlo, pues. Entonces ahí tenemos que el individuo, dicen que en Japón, no conozco, ustedes que conocen por allá me podrán decir, y lo han dicho reportajes periodísticos y todo, usted deja algo en la calle y la gente va y se lo devuelve. Allá en Japón nadie roba, es bien raro. Usted se olvida de algo, la gente lo llama, venga señor, se le olvidó esto. ¿Usted cree que esa cultura hay aquí? Caramba. Usted va al banco y se le van $100 más en el cambio, el otro se da cuenta y se lo queda ahí, tranquilamente. No, dice, ¿ve? No, aquí no, aquí es otra cosa. Entonces, depende, el cerebro está condicionado a la cultura nos condiciona. Y en ese caso, cada cerebro piensa diferente en cada cultura, sin duda alguna, ¿no? Eso es conducta operante. La conducta que nosotros tenemos es conducta operante.
99% de nuestra conducta está condicionada. Braulio me va a decir, oiga, doctor Orellana, ¿cómo es eso que voy a conducta? Yo me he visto como yo quiero. Mentira. Entre Adidas, Hugo Boss, Polo, Tommy Hilfiger, tengo libertad entre esos cuatro de escoger. Ya no estás con libertad, ya estás condicionado. La marca condiciona. Entonces, vestido que está con marca, bueno. Yo, por ejemplo, cuando daba clases presenciales, siempre compraba camisas en la bahía con el logotipo de Polo. Entonces ahí me saludaban los estudiantes. El doctor, ¿cómo está? ¿Verdad? Viene sí. Pero ustedes son políticos, ¿no? O sea, están en campaña, dice, somos pobrecitos, dice. Bahía Gudes, todo, dice. Mandan al chofer a comprar allá. En todo caso, observen ustedes qué libertad, entre comillas, tenemos. ¿Sí? En un mundo donde todo es monopolio, ¿sí? ¿A dónde vas a comprar? ¿A Megamaxi o te vas al Río Centro? ¿Qué libertad es esa? Y así sucesivamente. Entonces, el condicionamiento es la clave para entender al ser humano. Si usted cree que el ser humano es un ser libre, que puede hacer lo que quiera, no es así. No es así. Existen condicionamientos que operan de una manera muy manifiesta y otros que son bien, pero bien encubiertos. Hemos hablado de esto. Vamos a Seligman. Martin Seligman. Esto lo lanzó él en los años 60. Es algo que el libro guía lo tiene. Es algo que es clásico. La indefensión aprendida. Se trata de un experimento que se lo puede replicar sin duda alguna. Una de las características del método científico es que un experimento debe ser replicable. Es decir, usted puede repetirlo con las mismas variables, en las mismas circunstancias, y todo igual, y lo repite y sale igual. Y este es uno de ellos. Se trata de que en una celda se pone un perro. Mire usted que la mitad, ¿sí? En esta de acá, ponerlo con, hay que explicar esto. En esta mitad hay dolor, choques eléctricos dolorosísimos que el perro apenas lo siente tiene que saltar acá. Él aprende a saltar. A ver, ahí. Salta de un lado para otro, vamos a ponerlo así. Viene el dolor, carga shock terribles, él va, tú, enseguida se va para acá. Tal como está ahí, ¿verdad? Esa es la primera fase del experimento. Hay una luz que anuncia los choques eléctricos. De tal manera que el perro al principio sentía el choque eléctrico y no sabía qué hacer hasta que él descubrió que pasándose acá, de la desesperación se pasaba acá y acá no sentía choques eléctricos, pero se tardaba un poco en responder. Cuando el perro se dio cuenta que antes de los choques eléctricos se prendía la luz, entonces él estaba atento, cuando se prendía la luz inmediatamente pasaba a este lado e impedía todo tipo de dolor. Lo podía prevenir, ¿sí? La segunda fase del experimento consiste en poner también choques eléctricos acá también.
Venían los choques eléctricos, el perro pasaba a este lado y en este lado igual los choques eléctricos, volvía a este lado y iba así, se alocaba, en otras palabras. Tenía agitación psicomotora en esta fase. Continuaba y de vez en cuando se producían de forma aleatoria, sin que hubiera aviso, se producían los choques eléctricos y el perro se agitaba, iba de un lado para otro tratando de evadirlo, pero no podía. Al final, el perro ya no hacía nada. Sentía los choques eléctricos, se echaba al suelo y no se movía. Más aún, no solamente que ya no se movía, sino que perdía el apetito y se moría. Los choques eléctricos no eran ni suficientes ni atentaban contra la vida del perro. Podía venir un choque eléctrico una vez al día o 2 veces al día. Pero el solo hecho de estar indefenso y no poder hacer nada, postraba al perro, dejaba de comer y se deprimía y se moría. Y venía otro perro igual, y venía otro perro igual, y se demostró que realmente esto era lo que se llama indefensión aprendida. El perro aprende a caer en indefensión y él se da cuenta que haga lo que haga, no puede hacer nada, y se tira al dolor, se queda postrado, no quiere comer, etcétera, etcétera. En la primera fase del experimento, el perro le ponían la comida aquí, en este sector, venía y comía la comida, veía la luz que se prendía, dejaba la comida y saltaba acá. Dejaba la comida ahí. Y él, obviamente, previniendo el dolor, ¿no? Después ya no podía hacer nada, saltaba de un lado para otro, se volvía loco al principio, pero después ya se echaba al dolor y no se movía. Y también no comía, se deprimía y se moría. El perro se moría. Los choques eléctricos no eran la explicación de la muerte de él. Es decir, él podía vivir toda su vida recibiendo choques eléctricos que no le pasaba nada a su organismo. Pero el hecho de en cualquier momento le puede dar, no haber aviso, y en cualquier momento estar con esa amenaza, lo gastaba al perro de tal manera que caía deprimido, no comía y se moría. ¿Sí? Eso es lo que se llama indefensión aprendida. En los seres humanos no se ha hecho experimentos de ese tipo, porque ya serían experimentos, como dijimos en el aprendizaje, experimentos grotescamente antihumanos, pues, ¿no? Nosotros con los animales somos perversos también, pero un ser humano de esa manera no, pero sí se han hecho experimentos sociales. Imagínese usted, Cristina, Emily, Génesis, Inés, porque esto es una lotería también, ¿eh? Ahí viene la lotería de la vida. Le toca a un esposo maltratador. Y por razones económicas usted no puede divorciarse de él. Así de sencillo. ¿Y qué pasa ahí? Usted igual que ese animalito va por todos lados y no sabe cómo salir del problema. Y recibe descargas dolorosas. Y viene la depresión. Y obviamente la depresión está demostrada por ese lado. Es una de las hipótesis de la depresión. Y no solamente la violencia intrafamiliar, sino las cargas que el sujeto adquiere. Por eso es que la depresión es más frecuente en mujeres. Hay una relación de 2-1 y hasta 3-1, dependiendo de las culturas, de la depresión. Porque las sociedades han sido muy duras con la mujer. Son duras. Un hombre es diferente a una mujer en el aspecto de la sociedad. Y para no ir más allá, ¿ustedes no creen que el índice de depresión es elevado en estas mujeres, estas pobres mujeres afganas,
que ahora vemos, leemos testimonios de que son obligadas a usar burka, que hasta hace poco podían salir al aire libre, bañarse, usar bikini, hacer deporte, pero ahora andan con burka, apenas un filito nomás y el resto todo tapada. Imagínense ustedes. ¿Y qué pueden hacer ahí? Lean lo que sale en los periódicos actualmente. Las confesiones de mujeres, ¿qué pueden hacer ahí? Igual que este animalito, indefensión aprendida, viene la depresión, vienen problemas de nutrición y vienen otros problemas. ¿Qué puede hacer un hombre que sufre en su trabajo abusos de su patrón o de su jefe? Él no puede renunciar al trabajo. Al igual que el perro, él vive en una jaula, exactamente igual. ¿Y qué puede hacer ahí? ¿Salirse del trabajo? Ah, sí, claro. ¿Y cómo da de comer a sus hijos? ¿De dónde vive? Y actualmente, dejar un trabajo es suicidarse prácticamente. Entonces, todo eso es indefensión aprendida que en base al comportamiento de Seligman, investigado por Seligman, obviamente nosotros hablamos ahí de psicología comparada. Psicología comparada es cuando se compara la conducta del animal con repercusiones en el ser humano. Exactamente igual cuando Robert Koch sacaba una muestra de tuberculosis de un paciente humano, se lo inoculaba el animal y se veía el problema en el animal. Y eso que se veía en el animal se lo podía explicar en el ser humano. De hecho, él investigó en perros y en chanchos cómo se producía la tuberculosis en el pulmón para establecer todos los estadios de la patogenia de la tuberculosis. Premio Nobel de Medicina por eso. Acá nosotros también podemos ver cómo el perro reacciona y cómo un ser humano reacciona igual, exactamente igual. No crean que un individuo puede decir, mandar a la porra a todos. No, no todos. Entonces ahí tenemos la indefensión aprendida, factor importante para la producción, el condicionamiento de otra patología que es la depresión, los trastornos nutricionales, anorexia, bulimia nerviosas, en relación con esto. Porque eso sí se producía en el perro, se alteraba y comía y después ya dejaba comer y volvía a comer y al final se moría de hambre, ya no quería nada y se deprimía. El condicionamiento clásico, obviamente, está basado en los instintos, pero el condicionamiento operante está basado en condicionamientos sociales, instrumentales. Por ejemplo, nosotros queremos comer, dormir, necesidades básicas, pero también queremos ser médicos. Eso no es natural. Eso fue creado por la sociedad. Así de sencillo. No es una motivación basada en algo natural como la comida, el sexo, etcétera, etcétera. Acá, en cambio, es otra cosa. El ser médico, el tener la especialidad, el ir afuera a estudiar, especializarse, eso es condicionamiento operante y social. Y eso dio base para la escuela conductista. Explicación de la conducta humana por medio de estímulos y respuestas de acuerdo a principios y leyes mecánicas, ¿no? Las clases de condicionamiento operante o instrumental, tenemos la recompensa o reforzamiento positivo. Se da mucho y es muy útil en personas primarias, ¿no? Tú me haces esto, yo te pago esto. Punto. Los cazadores de recompensas, el trabajo a destajo. A ver, tú me haces esto y yo te pago. Eso ya no es trabajo, no es pagarle
por tiempo ni pagarle por horas. Eso es por obra hecha. Eso es condicionamiento de recompensa o reforzamiento positivo. El segundo tipo de condicionamiento es el reforzamiento negativo. El reforzamiento negativo implica la desaparición o no o la no aparición de un estímulo desagradable o aversivo. Puede ser un escape, como en la primera fase del aprendizaje del perro, que habíamos hablado de la indefensión aprendida. Entonces el individuo se escapa del estímulo desagradable, ¿sí? En este caso es una evitación o escape, repito, del estímulo. O también puede ser, el individuo puede evitar la aparición del estímulo aversivo realizando la conducta, ¿no? Antes de que ésta aparezca. Entonces tenemos el segundo tipo de condicionamiento es reforzamiento negativo. El tercer lugar es el castigo positivo. El individuo recibe como recompensa un castigo. Eso no es una recompensa, es un castigo. Y eso evita que se produzca esa conducta, ¿sí? Las dos primeras, recompensa o reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, evitar algo malo, implican aumento de la frecuencia de la conducta. En cambio, el refuerzo aversivo de castigo implica la desaparición de conductas. Y el castigo, omisión o castigo negativo, en este caso, es quitarle un refuerzo positivo. Por ejemplo, castigo es maltratar a alguien, porque es un maltrato, pegarle o hacer que haga ejercicios como en el ejército, ¿no? A ver, tú llegaste atrasado, hazte 50 lagartijas y ustedes hagan 200 flexiones de pecho porque no hicieron esto. Entonces, todo eso es castigo. En cambio, la omisión o castigo negativo es quitarle un refuerzo positivo. El típico caso del niño que se porta mal: no vas a cenar esta noche, no te damos postre porque te portaste mal. Eso es un reforzamiento de condicionamiento o omisión o castigo negativo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Reforzando una conducta de educación. Te portaste mal educado, yo quiero que te portes así, no te vamos a dar postre. Entonces, esas 4 clases de condicionamiento operante instrumental obran en todos nosotros. ¿Alguien me puede dar un ejemplo en la facultad de los 4 tipos? ¿A alguien se le ocurre? A ver. Y son fáciles, ¿ah? A ver, dígame, María Gabriela Díaz. A mí se me ocurre que para el de omisión podría ser, por ejemplo, si una persona baja su GPA y le quitan la beca. Claro, exactamente, ahí está. Ese es un ejemplo claro de omisión. Claro. De hecho, por ejemplo, si usted tiene, ¿cuántas faltas pierde el año? 6 faltas. Eso es un castigo. Imagínense perder el año. Es un castigo, sí. ¿Cuál es la finalidad del castigo? Evitar esa conducta, es decir, evitar que la gente falte a la clase o hacer que la gente acuda a la clase mediante un castigo. 6 faltas, pierdes el año. Entonces todo el mundo, ¿sí? Un refuerzo positivo, ustedes estudian y sacan 100, es un refuerzo positivo, sin duda alguna, ¿sí? Y si sacan buenas notas al final, ustedes optan por una beca, ¿sí? En ciertos países piden los puntajes. Los puntajes también sirven.
En ciertos países, en otros no, pero en ciertos países sí. A ver, tráigame el puntaje. Ah, tiene buena nota, venga. Eso es una recompensa. Lo malo es que hay dos tipos de recompensa, la inmediata y la mediata, y la a largo plazo. Una definición de una persona madura, una persona es más madura cuando sus refuerzos son más tardíos. En otras palabras, hay personas que buscan un refuerzo inmediato y lo logran, pero cuando le dicen, ¿sabe qué? Usted haciendo esto después de 5 años tendrá la recompensa. Por ahora no. Usted no la va a ver nada. Durante estos 5 años usted va a sufrir, hacer sacrificios, privaciones. De noche tiene que preparar materia y una amiga lo invita a un baile por ahí y usted, caramba, me perdí y el refuerzo viene después de 5 años. Esa gente es la más madura, esa es la que vale. La que trabaja y no le importa que el refuerzo sea después de 5 años. Ese es el que tiene más, obtiene más cosas. En cambio hay gente que dice, no. Si no veo al final esto, yo quiero que ahorita mismo me den el refuerzo. Yo quiero una recompensa ahora. Pero no va a haber esa recompensa. ¿Sí? Porque todo el mundo, cuando se gradúa de médico, quiere tener una casa, en este caso ustedes, pues Isla Mocolí, y un carro, 2 o 3 carros último modelo, viajar 2 a 3 veces a Europa, y se encuentran que van a trabajar como médicos residentes, que a duras penas tienen para el colectivo y para medio vivir, nada más. ¿Y para cuándo el resto? Y ahí tienen que terminar el posgrado, tienen que hacer especialidad, hacer clientela, y después de un tiempo, y entonces dice, uy, qué dura es la vida del médico. Bueno, esos son refuerzos a largo plazo, y ese es el problema de algunas personas. La capacidad de manejar eso depende, ¿no? Eso está dentro de lo que se llama el condicionamiento social. Entonces tenemos conductismo clásico, conexionismo de Thorndike, que ya hemos hablado, la contigüidad, eso es la adquisición y teoría del conductismo operante de Skinner. Este es el que actualmente nosotros tenemos. Conductismo operante de Skinner. Bien. Programas de reforzamiento depende, para manejar a las personas depende. Si se trata de pago quincenal, pago mensual, o no te pago nada, te pago el 10% de lo que vendas. Depende. ¿De qué manera puedo manejar mejor la persona? Es decir, administrar mejor el recurso humano. ¿Pagándole de qué manera? ¿Cómo lo refuerzo? En el ejército hay varios tipos de refuerzo, aparte de dinero, porque cada vez que se asciende, ganan más. Por otro lado, la medalla, el reconocimiento, la medalla siempre ha sido útil en el ejército, ¿no? Napoleón Bonaparte se dio cuenta de eso y la entrega de medallas era una ceremonia formal y con todas las cosas ahí. Entonces obligaba a las personas a mejorar su eficacia como soldado. Y eso es lo que quería, pues, el gobernante, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos de reforzadores, ¿no? Bueno, el condicionamiento operante, aplicaciones clínicas, ya lo hemos visto también, el manejo de economía de fichas. Se hace mucho en retrasados mentales, se hace mucho en enfermos mentales y también se hace mucho de economía de fichas, es muy eficaz en pacientes con tratamientos de farmacodependencia. ¿Sí? ¿Cómo hacer para que la persona, un interno en un hospital, se porte bien? Muy bien, le decimos, mira, por tender bien la cama, te damos una ficha. Por asearte, te damos otra ficha. Por lavarte los dientes, te damos otra ficha. Entonces le damos fichas. Y al final, tú canjeas 10 fichas por una Coca-Cola, 20 fichas por tal cosa. Entonces el individuo
hace el acopio de fichas, portándose de tal manera que diga, ya hice la cama, póngame una ficha. ¿Sí? Eso se llama economía de fichas. Asimismo, cuando se porta mal, se le quitan las fichas. Eso también es importante tomar en cuenta que todo eso nos manejan a nosotros. Estamos siendo manejados. ¿Sí? Por ejemplo, la licencia. Ustedes saben la política de los puntos. ¿Se han oído hablar de la licencia de los puntos? ¿No han oído hablar? Todos ustedes tienen carro, tienen licencias de manejo. Cuando hacen un accidente de tránsito, alguna cosa, le quitan puntos, ¿verdad? Si se han dado cuenta. Si saben eso, ¿no? Ese es un manejo, un conductismo operante, sin duda alguna. Bueno, seguimos en la siguiente clase, chicos. La siguiente clase es, a ver, déjenme ver. A ver, motivación. El jueves posiblemente terminemos motivación. Motivación es bastante corto y muy bonito. Y hasta motivación avanzamos, ¿no? Ok, gracias chicos. Ah, pero falta bueno, no se preocupen, voy a poner la asistencia a todos. Gracias, nos vemos. Bye, bye.